Buenos días, mi nombre es Giovanni Burgos, hoy es mayo 2 del 2015. Amigos, la razón por la que no estaba en estos días, hemos estado trabajando con mi esposa en este próximo artículo que les vamos a presentar y tenía mucha traducción del inglés al español. Yo le agradezco a mi esposa por toda la ayuda que me prestó durante esta traducción. Bueno, les aseguro que va a ser un tema muy importante. Lo hemos estado estudiando bastante. Las cosas como se dieron fueron de la siguiente manera. Había un libro de un pastor evangelista, John Shorty, que se llama La ventana del regreso del Señor 2012-2020. Ese libro nunca me llegó a mi destino, y yo lo dejé así. Pero me llamó un amigo ayer, antier, eh, de la iglesia, de la congregación, y me dijo, sí sabes lo que está pasando en Nueva York, que habían autorizado colocar carteles en los buses de los MTA de Nueva York, eh, que era aceptable matar a judíos según Alá, y esto iba a ser autorizado por el alcalde de Nueva York. Yo le dije, sí, yo ya estoy enterado de eso, ya me contó otro amigo la noticia, y me dijo también, ¿estás enterado del cometa que va a pegar para este año acá en la Tierra? Yo le dije, sí, también ya sabía, pero ese tema yo ya lo había dejado un poco a un lado, no lo había investigado. Por lo general, cuando estos temas se tocan, siempre las noticias, los medios de información convencionales le dicen que usted es un conspirador de una teoría. Y esa es la manera más fácil de desacreditarlo a uno y dejarlo en el olvido o dejarlo por allá, como un loco, como una persona que pobrecito. Cuando estas cosas empiezan como a salir a la luz es porque algo de cierto hay. Bueno, esta es una de las noticias. Un cometa, eh, los rumores es que ese cometa se aproxima a la Tierra, está supuestamente a hacer impacto el septiembre en las fiestas bíblicas entre Yom Teruah, fiesta de las trompetas, y Sukkot, fiesta de tabernáculos, como usted le conoce. También en esta fecha es cuando termina la operación Jade Hunt en los Estados Unidos, y también en esta fecha es cuando eh, está la luna roja, la gran luna roja que se verá desde Israel, y es año nuevo bíblico, no, año nuevo civil en Israel, el primero de Tishri. También es año de Shemitah, la conclusión, en el Lul 29, Tishri 1, muchos eventos juntos para septiembre. Es demasiada la información, demasiado lo que está pasando, y apunta hacia las fiestas de otoño en el mundo. Por eso es que deben ustedes entender las fiestas de Israel para comprender todas estas cosas a lo que estamos viviendo. Es una invitación a que estudien las fiestas de Israel. El Señor habla a través de sus fiestas. Es increíble. Usted es la casa de Israel, de la tribu de Efraín. Por eso Jacob, Israel, bendijo a Efraín como cruzando los brazos, y no a Manasés, porque él sabía que era la bendición. Él tuvo una mujer egipcia y tuvo un hijo egipcio representando a nosotros en el mundo. Cuando usted sabe que usted es Israel, todo le cambia. Usted es la casa de Israel. Hace parte de ese olivo natural. Ya no es advenedizo ni extranjero, es conciudadano de los santos, linaje escogido, sacerdocio real, porque usted fue injertado en el pueblo de Israel. Entiéndalo, compréndalo. Bueno, ustedes ya ven acá atrás nuestra página, un artículo que se llama Salmo 83. Ustedes lo pueden acceder. Yo no me voy a detener ahorita a explicarlo, lo quiero explicar al final del video. Al final del video, de igual manera, aquí está la noticia del asteroide, pero lo está comentando desde una perspectiva como conspirador, o como informando sobre lo que los conspiradores o nosotros estamos diciendo. Se puede leer
Se puede entender eh, cuando hay ceguera y no hay luz, todas estas cosas en los periódicos, en los medios de información convencionales, en las personas que no tienen al Señor en su corazón, son locura, porque no proceden del Espíritu, son locas. Pero aquí está la noticia, también lo vamos a tocar al final. Vamos a entrar directamente en la traducción de la explicación, porque son dos temas, lo del cometa y una postura que los va a sorprender a ustedes mucho sobre el rapto, lo que usted conoce como el rapto. La mayoría de gente yo sé que es pretribulacionista. La mayoría de gente. Yo fui pretribulacionista. Ahora les voy a explicar con hechos, según el libro de Mateo, Lucas, Revelaciones o Apocalipsis, empatando con los profetas, Daniel, cómo tiene más sentido lo que les voy a decir acerca de la tribulación. Voy a dar datos específicos de los eventos que están pasando en el mundo, a la luz de la palabra de Dios. Yo no soy pastor. Mi llamado es muy diferente a ser pastor. El pastor cuida de sus ovejas. Yo tengo una misión diferente, que es advertir, decir, tocar el shofar, sonar el shofar. Usted decide si cree o no. Igual yo los amo. A todos ustedes. Sin más preámbulos, los voy a dejar con la exposición del evangelista John Shorty en el programa de el judío mesiánico Sid Roth, en su programa Lo Natural, Lo Sobrenatural, con mi voz, traducción fiel, fidedigna. Por eso nos demoramos 1 o 2 días en la traducción, porque no la voy a improvisar, la voy a decir literal, como él la explicó. Un abrazo, ya nos vemos ahorita en la explicación de el tema del Salmo 83 y lo del cometa. Ya nos vemos. Hola, soy Sir Roth. Bienvenidos a mi mundo, que es natural, supernatural. He escuchado de Dios en un sueño. 3 veces me dijo, vuelve pronto, vuelvo pronto, vuelvo pronto. Miré la palabra pronto en un diccionario Webster. La palabra es lo que dice, eso es lo que dice, en un periodo corto de tiempo después de que algo pase. Esa era la definición. Bueno, pues algo está pasando. Si usted lee el periódico y leyendo la Biblia, sabe que algo está pasando. Es por esto que mi siguiente invitado ha roto el código del libro de Apocalipsis y usted va a escuchar una revelación como lo dice la Biblia, porque Él viene pronto. ¿Usted qué haría si un pastor lo llama y le dice cosas que solo Dios puede saber? Y luego dice, usted va a tener uno de sus mejores años, pero todo se derrumba. No es un buen año. Le digo que yo haría, y eso es lo que mi invitado John Shorty hizo. Él oró y ayunó. ¿Qué te mostró Dios? Bueno, este pastor me dijo que los mejores días de mi ministerio estarían por venir. Mi esposa y yo hemos sido evangelistas y pastores de niños y me parecía que nuestro ministerio llegaría pronto a su fin. Y para que este pastor me dijera que los mejores días de mi ministerio estarían por llegar y otras cosas que también me dijo, pero en los siguientes 2 años
yo me daría cuenta de todas estas cosas iban a suceder realmente. Entonces acudí a Dios en ayuno y oración y le dije al Señor, he visto la confirmación de esta palabra, excepto, ¿qué necesito hacer que me lleve a los mejores días de mi ministerio? Porque eso es lo que realmente quiero. Después de ayunar y orar por varios días, fue una voz inaudible, pero una voz interna fuerte y clara que dijo, quiero que hagas un estudio acerca del fin de los tiempos, públicala tú mismo y ponla en las manos de pastores y líderes cristianos. Mi primera reacción fue, ¿por qué los pastores quieren escuchar lo que tengo que decir acerca de del fin de los tiempos? Pero luego le dije, Señor, si esto es lo que quieres que tú hagas, yo lo haré. Ok, ¿qué te mostró? Lo que hice fue, me aparté un año para estudiar solo la palabra de Dios. No escuché otros pastores, maestros de los últimos tiempos, no leí ningún otro libro, solo leí la Biblia. Estaba leyendo el libro de Apocalipsis y empecé a ver cosas que nunca había visto antes. No solo te dedicaste todo un año a estudiar, orar y ayunar, sin mirar otros libros cristianos o enseñanzas cristianas, sino que encontraste una llave que abrió el panorama del libro de Apocalipsis. Él ha estudiado por esto por años. Él quería realmente entender el libro de Apocalipsis. ¿Cuál fue la llave que encontraste? Juan el apóstol, como fue trasladado al trono de Dios y Jesús le dio el libro de Apocalipsis, y Juan estaba como viviendo en la isla de Patmos, una especie de prisión. Y cuando Jesús le terminó de dar la revelación, Juan vuelve a la realidad y estaba casi sin habla. Y puedo imaginar la gente llevándole artículos para que pudiera escribir la revelación que había tenido y que Jesús le había dado. Y llega el capítulo 10, cuando de pronto un ángel interrumpe a Juan. Porque en el capítulo 10 de Apocalipsis hay un ángel que aparece y le da a Juan un pequeño rollo y le dice, quiero que leas esto. Específicamente le dijo, cómetelo, es decir, estudiarlo, y quiero que profetices nuevamente acerca de gente, naciones y lenguas. Básicamente lo que pasa es que este ángel interrumpe a Juan en el capítulo 10, le da el rollo que contiene 4 capítulos del libro de Apocalipsis. Cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando, fue como un wow. Es por eso que mucha gente se confunde leyendo el libro de Apocalipsis, porque hay 4 capítulos acá que son interrupciones angelicales. De esta revelación que Dios me dio, leyendo el Apocalipsis 16, donde Juan termina de escribir sobre las 7 copas de la ira de Dios, y después del capítulo 16, en el capítulo 17, verso 1, de repente veo otra vez una interrupción de ángeles, donde este ángel se aparece por segunda vez y le da a Juan 2 capítulos y medio adicionales de lo que yo llamo interrupciones de ángeles. Entonces, lo que tú hiciste fue increíble. Tú tomaste las interrupciones angelicales y las pusiste en correcto orden cronológico, y de un momento a otro, la luz brilló. De repente tú entendiste el libro de Apocalipsis. Pero tú, John, como otros cristianos, fueron educados con la creencia de que habría un rapto antes de la tribulación. Y te digo claramente, si yo tuviera la opción de escoger, yo escogería esta. Y esta fue la que tú escogiste. Pero de un momento a otro, Dios le dio el entendimiento a cosas que tendrían que ocurrir antes del rapto, que le costaron que cambiara su forma de pensar. Y Él explicará por qué cuando regresemos. John, tú encontraste eventos que pueden ocurrir antes del rapto. Dame algunos ejemplos y lo que significan para ti en tu creencia de la teología de los últimos tiempos.
Estaba muy inclinado a la teología de la pretribulación y me dije a mí mismo, si Dios quiere que haga este estudio, creo que al momento que termine, Dios me va a dar las respuestas. Pero había esta palabra en el libro de Tesalonicenses que son de esas palabras que no encajaban dentro de la pretribulación. Y es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Pablo está hablando a los de Tesalónica y dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces esta fue la primera palabra a la que tenía que buscarle sentido. Porque si iba a haber una apostasía, ¿qué la iba a causar? Y si el hombre de pecado, el anticristo, tiene que ser revelado antes de postrarse ante él, entonces la inminente enseñanza de la pretribulación, donde nada tiene que pasar, donde el rapto puede ocurrir hoy mismo, pero si tienen que ocurrir otros eventos, entonces no es inminente. Entonces, cuando estaba haciendo el estudio, una de las principales revelaciones después de que pasó y le pedí a Dios que me ayudara a terminarlo, y esta revelación vino del libro del Apocalipsis, donde la bestia sube del mar con 10 cuernos, 7 cabezas y 10 coronas. Y esto, de lo que estaba hablando de la bestia saliendo del mar, era un nuevo gobierno mundial que se levantaría en algún punto de la historia de la humanidad, donde algo tiene que ocurrir que será tan catastrófico que cada país del mundo, porque la Biblia dice que el anticristo gobernará sobre toda persona y nación. Entonces cada nación significa todas las naciones. Sobre mi pensamiento, caí en cuenta que algo tenía que pasar tan catastrófico que las naciones del mundo, incluyendo Estados Unidos, tenía que renunciar a su constitución y unirse a una solución mundial. Si usted lee más adelante, dice que una de las cabezas de la bestia parece tener una herida mortal. Aquí fue cuando Dios me abrió los ojos. Yo siempre pensé que el anticristo sería herido de muerte, volvería a la vida y todo el mundo lo seguiría. Dios me mostró que una de las cabezas de la bestia que es herida fatalmente, Él estaba hablando de los 10 líderes, estas 10 coronas, 10 líderes mundiales, 10 regiones del mundo que conformarían un nuevo orden mundial. Una de estas cabezas es como la cabeza de Estado, el presidente. Una de esas cabezas es fatalmente herida, no necesariamente en la cabeza. Piensa en esto. Nosotros hemos estado teniendo el pensamiento tan radical donde el anticristo será herido de muerte en la cabeza, y eso es lo que estamos buscando. Que cuando pase uno de estos 10 líderes mundiales y le disparen en el pecho o sea herido, no importa cómo pase, la iglesia dirá, oh, qué bueno que no haya sido herido en la cabeza. No nos tendremos que preocupar que este sea el anticristo. Bueno, esto abrió una nueva revelación. Me di cuenta que si el rapto no puede pasar sin que antes llegue el anticristo al poder, y el anticristo no puede llegar al poder sin que antes se hayan establecido las 10 naciones, entonces lo que significa, y entendí, es que algún evento catastrófico, probablemente una crisis económica global, donde literalmente hará arrodillarse a las naciones del mundo, donde a tal punto las personas clamarán por una solución y estarían dispuestas a unirse a un nuevo orden mundial. Entonces ahora tenemos 3 cosas que tienen que pasar antes del rapto: que se forme un nuevo gobierno mundial, que el anticristo llegue al poder. Cuando todo se derrumbe y el rapto no llegue, yo creo que habrá una gran apostasía. Porque la gente dirá, ¿qué pasó con esta promesa del rapto? Entonces, cuando usted continúa estudiando y lee Mateo 24, donde habla del anticristo yendo hacia el templo y profanándolo, bueno, si usted lee Mateo 24, le da una idea del principio de muchos eventos de la profanación del templo. Y si habla del templo es porque este debe ser reconstruido. ¿Y dónde está el templo?
el templo en Jerusalén y no está reconstruido. Entonces aquí tenemos al anticristo haciendo su aparición para profanar el templo y el templo tiene que ser reconstruido antes de que pueda ser profanado. Y si usted continúa leyendo y estudiando el libro de Mateo, en Mateo 24, 29, y el sol se oscurece y la luz no da su luz, y en Joel dice que el sol, la luna y las estrellas se oscurecerán el día del Señor. Y en Mateo 24, 29 al 31 dice que en ese tiempo usted verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Entonces, este evento del sol, la luna y las estrellas tiene que pasar antes. Entonces vemos 6 eventos. Juan, tú dices que no pasaremos por la ira de Dios, pero sí pasaremos por los 7 sellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Quiero que me expliques esto cuando regresemos. John dice en conclusión que no pasaremos por la ira de Dios, pero sí por los 7 sellos. ¿Cuál es la diferencia? Los sellos, como verán en el libro de Apocalipsis, fue escrito en un rollo. Y un rollo es como un pergamino que está enrollado. Este pergamino está sellado con cera y cada sello tiene una historia que se iba a decir, representa un evento futuro. Voy manejando hacia la casa después de un desayuno y le pregunto a Dios, Dios, ¿me puedes decir cuál es la diferencia entre los sellos y la ira de Dios? Y estoy como insistiendo, Señor, dime, ¿qué es lo que pasa? Y de un momento a otro, el Espíritu Santo me da la respuesta en mi mente y la respuesta es, la diferencia está en quién la hace. La ira de Dios es realizada por los ángeles y no hay ningún ángel en ninguno de los sellos. Yo no sabía esto, entonces voy a la casa y abro la Biblia y veo que en los 7 sellos no hay ningún ángel y miro las 7 trompetas de la ira de Dios y los ángeles son quienes realizan cada uno de ellos. Mire las 7 copas de Dios y cada una de estas las realizan los ángeles. Fui al Antiguo Testamento y en la época del faraón en Egipto, cada una de las plagas fueron realizadas por un ángel. Y esto fue lo que entendí, los sellos y no la ira de Dios, porque no encaja con el patrón. No son realizadas por los ángeles. Es realmente la ira del anticristo, la guerra contra los santos, que Daniel describe, durará por 42 meses. Esta guerra contra los santos es la ira del anticristo, la ira de Satanás. Y en Apocalipsis habla de la guerra contra los santos que dura 42 meses. Literalmente dice que el anticristo se le dará autoridad sobre los santos por 42 meses, que son 3 años y medio. Tú tuviste una revelación reciente de Mateo 24 con Apocalipsis 6. Explícame esto, por favor. Alguien me preguntó recientemente, nosotros vemos todas las señales de la venida del Señor y parece que el Señor vendrá pronto, pero ¿qué pasa si no viene? Y me puso a pensar y el Espíritu Santo me llevó a estudiar las señales de la venida del Señor. Entonces comencé a mirar esto porque esta pregunta me tocó mucho. Si Jesús dijo, estén atentos a las señales para que no los tomen desprevenidos, ¿cómo Jesús pudo habernos dicho esto, que estuviéramos atentos a las señales, si nosotros las íbamos a ver? Todas estas señales, la luna roja, la señal del sol, la luna y los eventos en Israel, los eventos globales que están sucediendo en toda parte. Estas son las señales de las que tendríamos que estar atentos. Si no significan nada, ¿por qué Jesús nos pediría estar atentos a ellos para que no nos tomara desprevenidos? Entonces este estudio me llevó a Mateo 24 y lo que es interesante acerca de Mateo 24 es que es literalmente un bosquejo de un libro futuro en Apocalipsis, el capítulo 6, cuando se abren los 7 sellos. Si usted lee Mateo 24, usted verá literalmente cada uno de los sellos representados en esta secuencia en Mateo 24. Habla acerca de los engañadores y el anticristo,
hambrunas, pestilencia, que también son nombradas en Lucas. Habla de guerras y habla de los santos que son entregados a las autoridades y asesinados. Ese es el quinto sello. Luego en Mateo 24:29 dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Y en ese momento la señal del Hijo del Hombre aparece, y cuando usted mira a Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello, hay un gran terremoto y el sol se oscurece y la luna no da su luz. Yo veo el capítulo 6 de Apocalipsis como el periodo de tiempo en que la iglesia irá a través de la tribulación. Y al abrir el sexto sello, cuando el sol se oscurece, el séptimo sello, hay un silencio en el cielo por 30 minutos. Yo creo que ese es el rapto. Y cuando nos presentamos ante el trono, estamos tan admirados en la presencia de Dios que hay un silencio tan santo que nadie dice ni una sola palabra hasta que nuestro Padre Celestial rompe el silencio. Luego el capítulo 7, versículo 9, el anciano le dice a Juan: ¿quién es esa multitud vestida de blanco, innumerable, y de dónde vienen? Y entonces él le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Bueno, ya que ustedes han visto el video, espero que les haya gustado, yo sé que hay muchas dudas al respecto, pero en lo que yo puedo ver son varias cosas. Hay que tener en cuenta las interrupciones de los ángeles a Juan, al apóstol Juan. Eso es clave. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es la continuación de Mateo 24 con Apocalipsis 6. Lo otro que hay que tener en cuenta es los ángeles en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, haciendo o llevando a cabo los juicios de las plagas. El Señor siempre habla en patrones. Esto es clave entenderlo. Para mí tiene más sentido pasar por los sellos, que es lo que estamos viviendo hoy en día: el sol oscuro, la luna roja, terremotos por todas partes, guerras y rumores de guerra. Eso es lo que estamos viviendo. Esos son los sellos. La ira de Dios es diferente. Ira tiene que ver con las trompetas y las copas. Y esa es la ira de Dios. La primera es la ira de Satanás, según lo que yo puedo entender allí. Tiene más sentido que seamos raptados. El anciano que está en el cielo le pregunta a Juan: ¿quiénes son esos que están vestidos de blanco? Son los que han salido de los 42 meses en que Satanás, o el antimesías, perdón, los tuvo sometidos en la tierra. Los primeros 3 años y medio, vestidos de blanco. ¿Para qué? Para estar en una boda, la boda del Cordero. Y ahí sí, venir para la última guerra, Armagedón, con nuestro Señor, para ponerle fin al dragón o la serpiente antigua llamada el diablo. Yo personalmente soy de esta postura en este momento. No quiero decir que no pueda cambiar, pero tiene mucho más lógica, me produce mucha más paz en mi corazón. Estamos viviendo lo que son los sellos. Por lo tanto, no creo que estemos nosotros en la ira de Dios. La marca de la bestia, ¿cómo va a ser esto? Según el autor, acá tengo el documento completo. Son 33 hojas en inglés de un fragmento del libro de él, el cual ya lo compré, viene en camino, donde él dice lo siguiente: hay 5 guerras. Él nombra la guerra del Salmo 83 como la primera guerra: Hezbollah, Hamas, Boko Haram, Al-Qaeda, ISIS, atacando a Israel. Ya lo hemos visto en el pasado cómo Hamas lo ha hecho. Israel muy probablemente ataque a Siria, a Damasco, y muy probablemente ataque a Irán con ataques nucleares. Para mí esa es mi posición, porque no le queda otra opción, ya que Rusia le está pasando misiles a S-300 a Irán, y Irán está muy pronto a adquirir la bomba atómica.
Segundo, esa guerra la gana Israel, pero queda muy debilitado militarmente. En la cronología, la segunda guerra que viene es la de Estados Unidos, la destrucción de Babilonia. Estados Unidos ya está grave. No le quedan contados meses para su destrucción. Económica primero, combinado con una ley marcial y con una propuesta de un gobernante de un rostro enigmático que se va a levantar en el mundo para proponerles un nuevo orden mundial, una nueva marca en la mano o en la frente, la marca que todos conocemos como la marca de la bestia, el cual ellos estarán tan mal de su situación económica que la van a querer aceptar. Y ahí es cuando ustedes deben estar pendientes de no caer, porque aún los elegidos pueden caer. Tengo amigos que inclusive son creyentes y creen que colocarse la marca de la bestia no los condenaría. Y eso es error. Armando Alducín y sus enseñanzas, con todo el respeto al señor Armando Alducín, pero no lee la Biblia. Apocalipsis 13, capítulos 14 en adelante y Apocalipsis 14 habla condenación eterna al que se coloque la marca de la bestia. Puede ser un chip, puede ser un tatuaje, puede ser toda la tecnología biométrica que estamos viendo para reconocimiento facial, todo esto que ya está avanzando a un nivel donde inclusive empresas ya las tienen implementadas con sus empleados. Después viene la guerra de Gog y Magog. Ese tema lo vamos a tocar después. Para mí no tiene sentido un Gog y Magog después del milenio, como está en la Biblia literal, pero la Biblia no es literal. La Biblia no está escrita en orden cronológico ciertos capítulos. ¿Cómo me explica usted que la guerra de Gog y Magog sea después de el milenio, si Jesús está con los suyos y Satanás está amarrado? Estas naciones, Rusia, Turquía, ¿dónde van a estar? ¿Con quién van a estar? 1000 años, al menos que 1000 años sea un día y un día sea 1000 años. Podríamos pensar que sea así. Pero esta guerra, según el autor, es inmediatamente después de la destrucción de Estados Unidos, la Babilonia misteriosa, la cual ya lo tenemos en un artículo en la página Suena el Chofar. Los invito a que lo vean, lo busquen. Gracias a mi esposo también en el estudio y la investigación de este artículo, los invito a que vayan a suenaelchofar.com. Ahí está el artículo de Estados Unidos donde demuestra que Estados Unidos es Babilonia. Y está mencionado en Jeremías 50, 51, el profeta Daniel, Apocalipsis 13, una parte, y Apocalipsis 17 y 18 completo. La siguiente sería la guerra de la sexta trompeta, donde ya dos superpotencias no están, porque Gog y Magog es Rusia. Está aquí en China, con sus 200 millones de ejército. Con la población que tiene China, podría ser la única nación que calificara para esta cantidad de militares o de carros de guerra, de armamento militar, y es la única que en la escena podría estar rondando. Y por último, la guerra de Armagedón. El autor dice que esta sería la secuencia de las guerras del Apocalipsis. Por último, él habla mucho de David Wilkerson, que también es un pastor que cree en la tribulación a la mitad de la semana de Daniel, que se llama completa la gran tribulación, dividida en dos partes. Los sellos, que son juicios sobre la tierra, y la ira de Dios, que son copas y trompetas, donde yo creo, David Wilkerson lo cree, el evangelista John Shorey lo cree, serían los juicios de la ira de Dios. Conclusión, podría ser de la siguiente manera: el desastre económico en Estados Unidos en este año de Shemitah, colapso económico combinado con ley marcial, combinado con campos FEMA, esclavitud, Auschwitz en Estados Unidos, tiranía total por parte del gobierno musulmán de Obama, seguido de una propuesta
de un antimesías que se levanta para un nuevo orden mundial y la imposición de una marca de la bestia, una guerra de Gog y Magog contra Israel por parte de Rusia y sus aliados, un rapto enseguida de nosotros para encontrarnos con el Señor en el cielo, en las nubes, para tener una boda donde hay un silencio total por 30 minutos, estupefactos los ángeles al ver cómo nuestro Padre Celestial nos ha redimido. Enseguida, en el tiempo de Dios, que es muy diferente a nuestro tiempo, bajar a Jerusalén vestidos de blanco, y él montado en un caballo blanco, con el muslo descubierto, Rey de Reyes, Señor de Señores, a hacer guerra final a Satanás para siempre, para luego estar con el Señor en la Nueva Jerusalén. Mis amigos, yo no sé, pero a mí esto me produce mucha paz. Espero que les haya gustado este video y lo propaguen y lo vuelvan viral. Si les da paz el Señor en su corazón, a mí me da paz. Estudien todo lo que material que les acabo de proponer. Ángeles que no están en los sellos. Relación entre Mateo 24 y los primeros 7 sellos. Lo que estamos viendo hoy día, lunas rojas, sol oscuro, terremotos, todo esto. Hagan el paralelo. Estúdienlo. Dios los bendiga mucho. Bendiga a sus familias. El tiempo está corto, sigan mirando para el cielo. Nuestra redención está próxima. Aleluya. Bendito sea el Señor. Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en nombre del Señor y bendito sea el pueblo de Israel. Amén.